¿Sabes que un parto vaginal después de cesárea no solo es posible, sino que es seguro? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con la doctora Laia Vidal, obstetra, sobre el PVDC. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Antes de empezar con este super episodio con Laia Vidal, quería recordaros que estamos cerrando puertas para la formación de hipnoparto para profesionales que empieza el 18 de septiembre. Si escuchas este episodio más adelante, pues igual te puedes apuntar a la lista de espera para la siguiente formación. Pero estamos ya cerrando puertas, así que es últimas oportunidades y últimas plazas para apuntarte. Una formación para ser instructora de hipnoparto, tanto si eres mamá y quieres un cambio de carrera profesional, o si eres profesional y acompañas a mujeres, eres matrona, obstetra, psicóloga perinatal, profesora de yoga, fisioterapeuta, acompañas ya a mujeres embarazadas y te gustaría poder acompañarlas mejor o ofrecer clases de hipnoparto, pues esta formación es para ti. Puedes ver más información en nuestra web mybabymybirth.com. Bienvenidas al episodio número 72 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a mi querida doctora Laia Vidal, obstetra y divulgadora. Hola Laia, bienvenida a este episodio. Hola, gracias de nuevo por tenerme aquí. Sí, bueno, Laia ya ha estado en este podcast, es la segunda vez que está aquí. Tenéis un episodio súper chulo con ella, el episodio 23, que hablamos de parto con epidural, que es uno de los más escuchados, Laia, y muy interesante. Y bueno, Laia Vidal, las que no la conozcáis aún, es conocida en Instagram como Tu Instagine, es ginecóloga y obstetra y ha pasado gran parte de su carrera especializada en la patología materna durante la gestación y la gestación de alto riesgo en concreto. Laia trabaja en Feedback Woman en el Maresma, Cataluña, y también ofrece acompañamiento online en todo lo relacionado al aparato reproductor femenino, desde la búsqueda de embarazo, parto y posparto. Y bueno, aparte de que no hayas estado en este podcast y hemos hecho algún directo, hemos hablado, a mí me hizo especial ilusión cuando le pregunté a Laia, ¿no?, si me quería hacer el prólogo de mi libro, Dar a luz con hipnoparto. Me dijo que sí, es un prólogo súper chulo y además vino la presentación de Más ¿no?, del libro, así que gracias por eso también, Laia, y por tu tiempo hoy y en el otro episodio. Faltaría más. Bueno, y hoy pues vamos a hablar de un tema que me parece súper importante, ¿no?, que es el parto vaginal después de cesárea, PVDC. Para mí es muy importante abordar este tema porque actualmente el ratio de cesáreas está alrededor del 25% en España, un ratio alto, mucho más alto en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, donde también sé que nos escuchan algunas mujeres y profesionales. Entonces es muy relevante, ¿no?, porque habrá muchas mujeres que estarán afectadas porque han tenido una cesárea, tienen un segundo embarazo o subsecuente y entonces pues les va a afectar la decisión, ¿no?, haber tenido esta intervención en su primer parto o antes. Y también me interesa especialmente porque veo que hay mucha desinformación, hay confusión y realmente las mujeres creo que no se les ofrecen las opciones y la información, pues eso, veraz y actualizada para que puedan tomar la mejor decisión, que al final de eso se trata, ¿no? Entonces, de esto y mucho más vamos a hablar con Laia hoy. Y bueno, sabéis que me gusta empezar por el principio, así que Laia, ¿qué te parece si empezamos un poquito por la historia, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia de las cesáreas después de una cesárea y del parto vaginal después de cesárea? Porque aún en algunos países o incluso en algunos hospitales no se ofrece, ¿no?, de tener un parto vaginal después de haber tenido una cesárea. Entonces, explícanos un poco de dónde viene esta idea. Yo creo que la idea, como cualquier parte de la obstetricia un poco oscura, viene del miedo, ¿no? Al final, el obstetra o la persona que vive en el paritorio vive situaciones de mucha complejidad a veces y de mucho miedo, en el que a veces pues, no se acaba con una muerte perinatal o materna, ¿no? Y como todo en la vida, como personas humanas que somos,
las situaciones que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra carrera van a determinar un poco, ¿no? Cómo nos enfrentamos al resto de las situaciones. Y yo creo que al final el parto vaginal después de cesárea entraña unos riesgos de los que hablaremos hoy, y cuando nosotros vivenciamos en primera persona esos riesgos, y no hay que olvidar pues, que el obstetra al final vivencia los riesgos de todas las mujeres a la vez, ¿no? De todas aquellas a las que él atiende, eso hace que a nivel de porcentaje o a nivel de cantidad de veces que él se va a enfrentar a esas situaciones va a ser relativamente alto. Y esto hace que nos vayamos mellando del miedo de que esas situaciones ocurran, y vas perdiendo la capacidad de ser objetivo. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la obstetricia? Pues que gran parte de las actuaciones que realizamos no se basan en evidencia científica, sino que se basan en sensaciones de los profesionales. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú has vivido una sola muerte perinatal por una rotura uterina, esa muerte perinatal va a ir contigo toda tu vida. Claro que sí. Y si bebes 2, pues esas 2 te van a perseguir toda la vida. Pero la realidad es que nuestras actuaciones deberían venir dadas por la objetividad, ¿no? Y nunca por esas vivencias personales que nosotros hayamos atendido, porque al final, claro que van a hacer mella en tu carrera, si al final somos personas y es normal que tengamos sentimientos, pero eso no puede debilitar la objetividad con la que hacemos las cosas, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido poquito a poquito, ¿no? Que al final, cuando tú no ves el riesgo, te da menos miedo, pero no quiere decir que no ocurra. ¿Y con esto qué quiero decir? Que hacer una cesárea electiva, ¿no? Para nosotros en ese momento entraña X riesgos, de los cuales la gran mayoría se pueden solventar relativamente fácil durante la cirugía, como la lesión de órganos vecinos, ¿no? Tú tener una cirugía previa te aumenta el riesgo de que nosotros cuando entremos en una segunda dañemos lo que hay alrededor, tu vejiga, tu intestino. Pero ¿qué pasa? Dañamos el intestino, cosemos el intestino, y el efecto secundario que eso va a tener, yo como obstetra no lo voy a vivir de cerca. Lo va a vivir la mujer el resto de su vida en su casa y rodeada de otros médicos que no voy a ser yo. Y eso no lo voy a vivenciar. Si el segundo riesgo más frecuente de tener diversas cirugías una encima de otra, las patologías de la placenta. Yo hago una segunda cesárea, alto a esa mujer. ¿Y cuándo va a ocurrir esa complicación? En su siguiente gestación. Va a hacer una placenta previa en un 23% de casos si tiene una cesárea, en un 35% si tiene 2 cesáreas y en un 51% si tiene 3 cesáreas. Wow. Esos son porcentajes considerables, ¿no? Y la placenta oclusiva previa tiene problemas de sangrado, de muerte perinatal y de cirugías complicadas en las siguientes gestaciones, ¿no? Pero yo, como obstetra, que probablemente no sea la misma obstetra que vaya a hacer el seguimiento de esas subsiguientes gestaciones, ese riesgo me queda lejos y no lo veo. O, por último, el riesgo de acretismo placentario, ¿no? Que se inmiscuya la placenta dentro de ese útero, que esto puede acabar en una histerectomía y nunca más poder volver a tener hijos. Ese riesgo pues tampoco lo voy a vivenciar porque va a ser en subsiguientes gestaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ha ido pasando? Que para el obstetra la cesárea es una acción cómoda porque es programada. Tenemos mucha mano, o sea, para nosotros las cesáreas son cirugías relativamente fáciles, la gran mayoría de ellas. Es verdad que a más cesáreas más difíciles, pero mayoritariamente estamos cómodos en esa cirugía. Sí. Y estamos bastante cómodos en el parto vaginal en general, porque requiere de confiar más en el cuerpo de la mujer, de menos actuaciones por nuestra parte y de más confianza. Y esto, pues, para los obstetras a veces también puede suponer, ¿no?, algo difícil. Entonces yo creo que la historia es esa, ¿no? El haber cogido miedo a algo natural después de que nosotros hayamos intervenido sobre ese cuerpo y, por tanto, aumentado parcialmente, y luego hablaremos con números, parcialmente el riesgo de ese parto vaginal después de cesárea, ¿no? Claro, es todo, ¿no?, este contexto y el corto plazo, ¿no? Que a veces miramos los riesgos a corto plazo
Y hasta muchos estudios no miran los riesgos a largo plazo, ¿no? Y los efectos que puede tener ni en el bebé a largo plazo ni en la mamá, ¿no? Como bien has explicado. Y me parece súper importante pues tenerlo en cuenta todo, ¿no? Para la salud de esta mujer, para todo el futuro. Y algo también, ¿no? Que había leído es que, claro, antes las primeras cesáreas era una cicatriz vertical, sí. ¿No? Entonces también era más difícil después volver a hacer otra cesárea, o era más complicado, mucho más riesgo que no como se hace hoy en día, que es horizontal, más pequeñita, más controlada, ¿no? Entonces supongo que la gente que se quedó con esa idea, que no piensan, no, es que ahora hacemos una cicatriz diferente, los estudios... Claro, de hecho esto es que estamos hablando de obstetricia clásica, de hecho le llamamos así, ¿no? La incisión clásica. Yo no las he vivenciado, es decir, estamos hablando de hace muchísimos años. Sí. Yo llevo 13 años de obstetra y nunca he visto una cicatriz clásica, a no ser que se hiciera por alguna complicación grave. Y cuando se hace, se especifica a la paciente que se ha hecho esa cicatriz y se le especifica que la recomendación final será que posteriormente nunca haga un parto vaginal, ¿no? Claro. Si hablamos de la rotura uterina, que al final es como el riesgo más grande, pues hablaré pues de... Hay 5 parámetros a tener en cuenta antes de tomar una decisión, ¿no? Y uno de ellos es el tipo de incisión, sin duda. Y nuestra incisión habitual ahora es la incisión segmentaria transversa, es decir, es una incisión muy abajo en el útero, prácticamente encima del cérvix uterino y puesta en horizontal. De hecho, similar a la cicatriz que quedará en la piel, pero en el útero, ¿no? Y antes no era así, antes podíamos entrar con esa cicatriz en piel y hacer la cicatriz en vertical. Tener la cicatriz en piel horizontal no implica tener una cicatriz vertical o horizontal. Hay que saber qué tengo dentro, porque puedo hacer cicatrices distintas en piel y en útero, ¿vale? Que esto también es importante a reconocer. Veréis que hay mujeres que tienen cicatrices verticales en la piel y esto lo hacemos para tener espacio y entrar rápido. Esto suele ser en las cirugías muy emergentes. Pero luego podemos abrir el útero de forma horizontal. Es decir, que una cirugía emergente muy rápida que requiera que abramos la piel de forma vertical porque es más rápido y nos permite tener más espacio para extraer al bebé, no implica que tengas una cicatriz vertical en el útero. Por lo tanto, es muy importante cuando acabamos de una cirugía tener un informe que detalle qué tipo de cirugía se ha realizado, ¿no? Yo que hago muchas segundas opiniones, etcétera, siempre pedimos lo que llamamos la hoja quirúrgica. La hoja quirúrgica nos explica exactamente en cada uno de los tejidos que se ha hecho. Esta incisión en la piel, se ha abierto los músculos, se ha abierto tal, se ha separado la vejiga, se ha entrado en el útero de esta forma, cuando he salido del útero he cerrado el útero con estos puntos, luego, ¿vale? Eso es una hoja quirúrgica, nos explica paso por paso qué ha ocurrido en la cirugía. Y esto es muy importante de disponer, ¿no? Generalmente no te la entregan de normal, tras el parto te entregan una hoja de alta, pero se puede solicitar al hospital. Y el hospital tiene obligación de darte esa hoja quirúrgica para ver exactamente qué ha ocurrido en la cirugía. Y ahí pues podemos establecer qué tipo de cicatriz tiene el útero en sí, que es el que eventualmente podría romperse. Sí, para saber también, pues eso, ¿no? Si es más arriesgado, si es menos. Sí. Perfecto, porque son 7 capas que abrimos, ¿no? Que a veces no lo pensamos, pero es una cirugía mayor. Creo que habías dicho todos los factores o te faltaba alguno de... No, si quieres hablamos de la rotura uterina. Bueno, ya que estamos, es lo que más preocupa. Exacto, es lo que más, lo que más preocupa. Y cuando hablamos de aún mucha gente, ¿no? Cuando dices, no, es que voy a intentar, que también hablaremos de las palabras más adelante, un parto vaginal después de cesárea, ¿no? Mucha gente piensa, ¿no? Que es peligroso y ruptura uterina, ¿no? Como, venga, seguro que va a pasar, ¿no? Pero... Bueno, parte del riesgo es pequeño, pero digo, ya para continuar con los factores que estabas hablando. Yo, para mí, es esto, ¿no? Siempre hemos tenido miedo a la rotura. Lo primero es entender por qué la rotura nos da miedo, ¿no? Es decir, la rotura significa que el útero, por la zona donde estaba la cicatriz, dado a la tensión que causan las contracciones, se separa esa cicatriz, se abre, y esto puede determinar que no pasa nada. Es decir, que se abra y el parto siga como tal, que esa parte donde se abre esté relativamente cerca de la placenta y por tanto cause, ¿no? Un desprendimiento de la placenta con el riesgo asociado que esto supone, porque al final la placenta es el pulmón del bebé, es el que le permite respirar y al que, ¿no? A través del que le llega oxígeno. Si yo de repente despego esta placenta, le va a llegar menos oxígeno y él se va a quedar sin un recurso que necesita, ¿no? Y por lo tanto esa rotura puede dar lugar
alrededor de un 30% de los casos, a que haya un sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal, si tenemos a la mujer bien monitorizada, generalmente se diagnostica como una bradicardia fetal. El bebé le empieza a bajar las pulsaciones porque no le llega suficiente oxígeno. Y esto es lo que nos permitiría actuar y hacer una cesárea emergente para cubrir el riesgo de la rotura uterina, ¿no? Sí. Esto es importante entender porque claro que la rotura es un riesgo, pero solo 1 de cada 3 roturas van a dar lugar a la aparición de patología obstétrica, ¿no? Entre la que tendremos la cesárea emergente, poder transfundir a la madre, que la madre necesite ir a la UCI, que haya una infección posterior, o los miedos que más dan, la mortalidad de mamá o bebé, ¿no? Y esto es lo más importante hablar, porque al final, si tomamos una decisión, normalmente si una decisión vuelca hacia un lado o a otro, va a ser por el hecho de que pueda acabar en un evento obstétrico traumático. Claro. Y ahí está un poquito donde la evidencia mal interpretada, voy a decir, nos ha hecho caer en el error de que la cesárea es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque si comparamos el riesgo de mortalidad de los bebés en un parto vaginal después de cesárea versus en una cesárea electiva después de cesárea, veremos que el riesgo de mortalidad en la cesárea es de un 5 sobre 10.000 y, en cambio, en el parto vaginal es de 1.000. Pero tú que has hecho mucha búsqueda bibliográfica también, ¿cuál es la tasa de mortalidad fetal a término? Muy baja. A partir de las 37, 38, 39, 1.000. Es esa, es la misma que adquiriríamos en un parto vaginal después de cesárea. Es decir, que lo que haremos es asumir la misma tasa de riesgo de mortalidad que la población general que quiera parir. Por lo tanto, son datos mal interpretados. Sí. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de mortalidad materna se multiplica por 9 cuando hacemos una cesárea electiva. Es decir, multiplicamos por 9 el riesgo de la mamá para disminuir el riesgo de mortalidad del bebé. Por lo tanto, esa elección no parece tan sabia. No, porque no se está, pues como dices tú, ¿no? Es un poco malinterpretada, coaccionando un poquito. Cambiando el pronóstico. Exacto, ¿no? Es decir, tú pones en mente a la madre el riesgo de que su bebé se muera y obviamente la madre siempre va a elegir sobre su bebé. Pero ¿qué ocurre si se muere esa madre? Nadie piensa que ese bebé va a tener unos efectos a largo término bastante heavies si su madre muere en el parto, ¿vale? Por lo tanto, esa toma de decisiones a veces está sesgada por el miedo, de nuevo, y por el miedo con el que informa el profesional, sobre todo, ¿vale? Entonces, los criterios que hablábamos, ¿no? 5 cosas muy, muy importantes a valorar cuando nos sentamos a hablar de la toma de decisiones de la vía del parto. 1, el tipo de incisión previa. Como ya hemos dicho, la incisión clásica, que es una incisión vertical, tiene un riesgo de rotura de entre el 5 y el 9%, considerable. La incisión en T invertida, que significa que hemos empezado una cirugía convencional nuestra, con una incisión transversa horizontal, pero se nos ha complicado la extracción del feto y hemos cortado hacia arriba el útero, dejando una zona así y otra zona así de cicatriz, que esto es una cicatriz muy débil, porque como tiene 3 puntos de unión en medio, es una cicatriz muy débil, también tiene un riesgo de rotura de entre un 5 y un 9%. Y si nosotros hemos alargado nuestra cicatriz transversa hacia posterior, porque se nos ha alargado, se nos ha roto durante la cirugía al extraer al bebé o tal, esto también aumenta el riesgo hacia un 5-7%. Vale. Que esto solo lo sabremos si tenemos la hoja quirúrgica. Vale. Y si es una cicatriz convencional, el riesgo está por debajo del 1%. Está alrededor del 0,5-0,7% si nosotros no hacemos ninguna actuación más. Es decir, si es un parto espontáneo, ese será nuestro riesgo, menor a un 1%. Vale. Si hemos dicho que solo 1 de cada 3 roturas uterinas conlleva un riesgo de que tengamos que salir cagando leches y dejemos un trauma, ¿no? Un parto traumático en esa paciente. Y que solo hay un riesgo de 1.000 de mortalidad perinatal, igual que el riesgo de mortalidad perinatal por otras causas, como accidentes de cordón, como desprendimiento de placenta, como
otras causas que todas las mujeres, independientemente de que tengan o no una cesárea previa, asumen ese riesgo de 1.000, bueno, pues la decisión parece a priori bastante clara. Qué importante lo que dices del 1-3, porque no se habla de ello, ¿no? Se habla del riesgo de ruptura uterina como que si fuera siempre súper peligroso, ¿no? Y evidentemente no podemos desestimarlo, pero no se habla de que... Está descrito que un 33% van a ser los que van a dar la cara de una forma heavy y vamos a sufrirlo muchísimo. Sí, o sea, es súper importante tenerlo, entenderlo, sí. El resto, lo que ocurre es, te lo explico porque, claro, los datos salen de ahí de algún motivo, ¿no? El resto son el típico bebé que empieza como a quejarse en la monitorización, le hacemos un pH de calota, tal, no sé qué, vamos viendo qué va ocurriendo y al final hacemos la cesárea porque todos estamos como un poco inquietos. Y entramos y nos encontramos parte de la cicatriz abierta, ¿vale? Ese es un tipo de cesárea. Y no es una cesárea cagando leches que todos estemos sufriendo mucho. Es una cesárea que se ha hecho por tal. Otros motivos, una dilatación completa, que intentas que baje, haces un periodo, un expulsivo prolongado de más de 3-4 horas y como esto sabemos que aumenta mucho el riesgo de rotura, decidimos hacer una cesárea en vez de una instrumentación o de tal. Y nos encontramos la rotura uterina. Es decir, las roturas uterinas las puedes encontrar en contextos distintos y no siempre tiene que ser en un contexto de se me está muriendo el bebé. Sí, bueno, súper interesante y sí, importante por eso confiar, ¿no? en nuestro cuerpo y todo. ¿Y cuáles son entonces los otros factores? El resto de factores, el número de cesáreas, ¿no? Porque históricamente también en los últimos años se ha ido hablando mucho como de, vale, una cesárea previa vale, pero 2 quizá ya no y 3 seguro que no. ¿A qué se debía esto? Sobre todo se debía a la falta de información que teníamos. Es decir, piensa que lo mismo que has dicho tú históricamente, ¿no? Empezamos a hacer la incisión transversa hace unos 15 años. Vale, pues al principio solo teníamos información de las primeras cesáreas de este tipo, ¿no? Y teníamos muy pocas de gente que intentara parir después de 2 cesáreas de este tipo, ¿no? Ahora ya empezamos a tener evidencia, porque empezamos a tener bastantes mamis con 1, 2, 3 cicatrices que quieren intentos de parto vaginal, ¿no? Y entonces ahora parece por fin que tenemos bastante evidencia para corroborar que el riesgo entre una primera y una segunda no es excesivamente diferente. Es decir, que si las 2 han sido cesáreas no complicadas, que han curado posteriormente bien, que se ha hecho una evaluación ecográfica posterior al parto con una cicatriz que no vemos ismocele, que no vemos defectos de la cicatriz, que ha curado correctamente, y han pasado 18 meses desde la última cesárea, se considera que es prácticamente un riesgo similar al que asumiríamos en un riesgo de una cesárea previa con una inducción. Vale. Alrededor del 1%, 1,8%, ¿vale? Es decir, no estamos multiplicando excesivamente ese riesgo. A partir de 3 cesáreas, la verdad es que tenemos poca evidencia de momento. Siguen habiendo muy poquitas mujeres que lo hayan hecho. Pero en 2 cesáreas al menos ya estamos prácticamente en la misma evidencia que en una cesárea más inducción. De acuerdo. Que ese sería el tercer factor, ¿no? La medicalización que le sumamos al proceso. Una cosa es el riesgo de nosotros mirar y no hacer nada. Es el riesgo, es el más bajito que tenemos. Está alrededor, como ya he dicho, de 0,5, 0,7%. Si nosotros le añadimos medicación, es decir, inducción al parto mediante prostaglandinas, ¿no? El Propes, que es como un Tampax que pones dentro de la vagina, o el misoprostol, que son prostaglandinas, este riesgo aumenta bastante. Porque las contracciones ya no son fisiológicas y tienen mucha más fuerza y tensionan esa cicatriz mucho más. Ese riesgo se multiplica prácticamente por 2 y estamos alrededor del riesgo de 1,1, 1,4%. No es muchísimo más el riesgo, es decir, es verdad que se multiplica por 2, pero es asumible. Sí. Un 1,1, un 1,4 se consideran riesgos asumibles y por eso la inducción al parto con una cesárea previa sigue siendo mejor o electivamente a nivel de riesgos mejor que la cirugía
electiva. Pero qué importante también Y tenerlo por en último, cuenta, ¿no? Para intentar evitarla cuando no es necesaria, porque también sabemos que hay muchas también, innecesarias. o sea, escalonadamente. Sí. Yo siempre hablo de los riesgos, ¿no? Si los riesgos se van multiplicando, pues tú te has de intentar quedar en el primer escalón. Sí. ¿No? Esto en todo en la vida. Es decir, ¿no? Cuando hablamos de fertilidad, pues lo mismo. Si te puedes quedar embarazada sin que nosotros hagamos nada, mejor que si tenemos que hacer una inseminación, mejor que si tenemos que hacer una fecundación in vitro, mejor que si, ¿no? Es decir, cada escalón se sube cuando no tenemos otra alternativa o los riesgos ya del escalón previo empiezan a superar los riesgos del siguiente escalón, ¿no? Y por último está el hecho de ya haber vivenciado una rotura uterina. Este es el riesgo más grande de todos. Claro. Cuando tú ya has tenido una rotura uterina, el riesgo de volver a romper esa matriz es del 6-7%. Y si esa rotura se ha extendido más allá de la primera cicatriz, es decir, en vertical hacia el resto del útero, y la hemos reconstruido y te hemos salvado el útero, será un útero que quizá puede gestar, pero probablemente no pueda parir sin riesgos, porque el riesgo de rotura aumenta al 15-30% en según qué series, que ya son riesgos que ninguno de nosotros considera aptos para volver a parir. Entonces, vivenciada una rotura, ya entras como en la cuarentena de probablemente en la vida vayas a poder parir con una seguridad suficiente como para que equipo obstétrico, tú como mamá, la pareja, la familia, todos estemos suficientemente tranquilos de que no va a pasar nada. Claro, sí, aquí es ya, bueno, pues eso, ¿no? Entenderlo todo y poder decidir bien. Y cuando tenemos toda esta información, pues entonces, o sea, tú decías, el riesgo de cesárea ahora en España es de cerca del 25%. 30 en algunos privados, ¿no? El riesgo de cesárea con una cesárea previa es del 60% en España. Wow. ¿Vale? ¿A qué le sumamos aquí? Toda la gente que toma la decisión de hacer una cesárea electiva después de cesárea, de forma directa. Más el hecho de que, pese a que la evidencia nos dice que la tasa de éxito de un parto vaginal después de cesárea es un 75%, incluso un 85-90% en bajo riesgo, con un parto vaginal previo o con un parto vaginal después de cesárea previo y que inicia de forma espontánea, que este es como el sumum de la buena, ¿no? de la mejor tasa de éxito para parir, no es nuestra tasa real. Es decir, esa es la que dice la evidencia, pero en España no conseguimos tasas del 75% de parto vaginal después de cesárea. Si consiguiéramos esas tasas, disminuiría mucho la tasa final de cesáreas que tenemos en conjunto. Pero este grupo es uno de los que determina el mayor aumento de la tasa de cesárea genérica que tenemos. Porque no llegamos al 75%, ni de broma. Si no llegamos con el cúmulo total de mujeres al 75%, imaginaros, ¿no? En parto vaginal después de cesárea. Solo llegamos a un 40-50%. ¿Y por qué? Has dicho que muchas mujeres ya lo van a escoger, ¿no? Pues seguramente por la idea que tenemos, ¿no? De, ruptura uterina. Una mala información. Sí, y ya vas con miedo, tu familia, tus amigos, ¿no? La gente a tu alrededor ya te va poniendo presión y... Todo el mundo tiene miedo. Y seguramente igual te encuentras en un profesional, ¿no? Que no está muy seguro, a lo mejor te dice sí, ¿no? Lo que hablábamos, que me gustaría hablar de esto, ¿no? De las palabras, pero a veces yo me encuentro muchas mujeres que dicen, sí, voy a intentar un parto vaginal, ¿no? Me han dicho que lo vamos a intentar. Claro, ya si empiezas de esta base, ¿no? Es como, para mí ya es... estás mirando el fallo y lo que no seguramente no va a pasar, ¿no? Sí. Al final... Yo sé, pero y esto pasa incluso las que no tienen cicatriz, ¿no? Yo que acompaño mucho parto fisiológico, normalmente cuando llegan a las 12 semanas, muchas veces esa es lo que me transmiten, ¿no? En plan, yo quiero intentar un parto sin anestesia, ¿no? O yo quiero intentar el parto en casa, me haría ilusión, es algo con lo que me visualizo haciendo, etc. Pero siempre es esa la sensación, ¿no? Entonces yo creo que va mucho de rodearte de un equipo donde la respuesta siempre sea, ¿qué quieres decir intentar? Esto es lo que va a pasar. O sea, es decir, esto es lo que probablemente pase. Y luego, pues ya te explicaremos las otras alternativas de por si acaso lo que tiene que pasar no pasa, ¿no? Y rodearse de un equipo que confíe en tu cuerpo, en tu capacidad de parir. Esto en todos los contextos, ¿no? Y si quieres un parto vaginal después de cesárea, es cuanto menos más importante que nunca, porque justamente por esto, ¿no? Porque si sabemos que la tasa de éxito
en un bajo riesgo puede llegar a ser un 85-90, pero están siendo tasas del 60, quiere decir que necesitamos que tú confíes en lo que nos dice la bibliografía y no en el miedo poblacional, Claro. en el miedo de los obstetras, en el miedo del resto de los equipos. Es decir, necesitamos que tú confíes. Claro, si es que ya es eso, ¿no? Que te ¿No? ponen, si no, la etiqueta de alto riesgo y ya, bueno, cualquier cosita que se ve, ¿no? Otra cosa que me da mucha rabia es que a veces, como ya has tenido una cesárea anterior y además tienes diabetes gestacional, aunque está completamente controlada, por ejemplo, hablo de una diabetes gestacional que con dieta la llevas bien. O porque ya hay como 2 factores de riesgo, pero que en realidad las 2 cosas, miramos el porcentaje. Bueno, entonces se tiene que ver todo, ¿no? Caso a caso, porque habrá casos de diabetes gestacional que evidentemente pues puede haber complicaciones, se tienen que mirar diferente. Pero ya es como que ya te ponen esa etiqueta y ya cualquier cosita que salga, ya está, ya te ponen... Exacto. Yo creo que es muy importante, o sea, yo tengo aquí una lista de factores que disminuyen la tasa de éxito, ¿no? En el parto, y si nos fijamos en algunos de ellos, algunos son como coherentes, es decir, tú dirías esperable que disminuyan la tasa, ¿no? Por ejemplo, que tu cesárea previa fuera por una distocia de dilatación, es decir, que tú no llegaras a dilatar por H o por B, te quedaras con un cervix que no dilata, o bien una distocia de descenso por la posición fetal, ¿no? Sabemos que las malposiciones, que el bebé cuando entra según cómo colocado, que o curamos esa malposición o a veces no conseguiremos parir, ¿no? Si tú eso ya te ha ocurrido una vez, la posibilidad de que vuelva a ocurrir sabemos que es más alta. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver la forma de tu pelvis, cómo es tu suelo pélvico, cómo tu suelo pélvico dirige a ese bebé, etcétera, ¿no? Entonces, hay una parte que pudiera volver a hacer mella, ¿no? Que también puede modificarse. Claro, pero también tenemos que tener en cuenta, claro, y también por la posición en la que ha parido esa mamá la primera vez, ¿no? Sí. Exacto, sí, 100%. O sea, que también hay otros factores. Exacto. Luego, la inducción al parto va a disminuir la tasa de éxito. Lo sabemos, pero esto disminuye la tasa de cualquier parto vaginal, ¿vale? Porque le estamos pidiendo al cuerpo que haga algo en ese momento para el que él de está momento preparado. No estaba activado. Y luego hay factores que vamos a cogerlos con pinzas, ¿no? Que son IMC de más de 30. Está considerado un factor de riesgo para acabar en una cesárea. Macrosomía de más de 4 kilos. Tener más de 40 semanas. La diabetes gestacional. Tener más de 40 años. La altura de la mamá baja. 2 o más cesáreas. Y un periodo intergenésico corto de 18 meses. Yo me autocuestiono, ¿no? O sea, ¿por qué un periodo intergenésico corto de menos de 18 meses le costaría más parir que a una que lleve 24? No se me ocurre nada a nivel fisiológico que me lo explique. Entonces, lo que sí que se me ocurre es que tengo profesionales que tienen miedo a la rotura cuando estamos en un periodo intergenésico corto de menos de 18. Entonces, ¿qué me hace pensar ese factor? Que el profesional tiene miedo y ha hecho más cesáreas de las que tocaría. Sí. Eso no es. Es decir, entonces hay una parte de los factores de riesgo que probablemente tengan que ver con lo que hemos hablado al principio de todo. Con que el profesional actúe más veces de la cuenta. Sí. Lo que tú dices de la diabetes. Tenemos una diabetes bien controlada, tal, no sé qué. La diabetes se induce demasiadas veces. Esto ya lo sabemos. Tengan o no tengan una cicatriz. Hay veces que se inducen diabetes a las 40 semanas con mujeres que van con dieta. ¿Qué broma es esa? Entonces, si yo induzco a las mujeres con 40 semanas porque van con una diabetes con dieta y tienen una cesárea previa, ¿qué pasará? Que acabarán en una cesárea. Claro. Es que no tengo ninguna duda. Pero será por una mala gestión del caso, probablemente. Sí. ¿No? Mayores de 40 años, vale, es verdad, los tejidos maternos a partir de los 40 no son los mismos, puede ser que el parto sea más tal, pero ¿qué ocurre? Lo mismo, por encima de los 40 hay un montón de hospitales que tienen protocolos de finalización, solo por tener una edad materna avanzada, sin que haya ningún tipo de sintomatología de la placenta o haya algo que nos llame la atención, que a veces ocurre. Yo acompaño muchísimas mujeres por encima de 40, porque como hago alto riesgo, tengo un montón, y a algunas les propongo inducción. ¿Por qué? Porque hacen bebés que me dan miedo que sigan ahí dentro pasadas las 40. Y yo se lo explico tal cual. Digo, mira, esta placenta no me está gustando. Se está quedando con los flujos que le cuesta mucho llegar la sangre. Que el percentil no está en un bajo peso, pero ha pasado de un 70 a un 60 a un 40 y me está dando miedo que enlentezca su crecimiento. Hablamos de ello, ponemos encima de la mesa las opciones y quizá inducimos. Pero no inducimos porque ya tenga 40 años.
No, es que aquí estás personalizando el caso, Exacto. porque me he encontrado mujeres, de hecho, un caso real, que una mujer fue como hacia el final de su embarazo, se dieron cuenta que cumplía 40 el día después de la fecha probable de parto. Ujú. Entonces ya fue con plan, no, como cumples 40 el día después, ya te ponemos en otro, ¿no? En otro tazo y te vamos a tratar de otra forma. Es en plan, pero a ver, estamos locos. tontos, un poco de... Eso. ¿No? Y otra cosa de la edad materna también es tu salud, ¿no? Porque muchos estudios se ponen en el mismo saco mujeres que tienen, pues que no están tan sanas y mujeres que están muy sanas. Literal. Entonces será muy diferente 40 años sana que 49 no sana, ¿no? 100%. O sea que... Por eso digo que al final estos factores, que al final son listas de odds ratio, es decir, de qué probabilidad tiene una mujer de 40 años con una cesárea previa de acabar en cesárea. ¡Pam! Vale. Pero cómo se han actuado en todos esos casos. ¿Se ha inducido o no se ha inducido? Todo esto no lo sabemos, no está desglosado. No. Y por lo tanto hay que coger esos factores de riesgo con pinzas. Por ejemplo, la obesidad. Se indica, ¿no? IMC de más de 30, más riesgo de acabar en una cesárea. Las obesas muchas veces probablemente en una inducción de parto o en un parto no estamos usando las dosis de oxitocina que precisarían porque su volumen de distribución es distinto, básicamente. O tenemos más riesgo de rotura porque usamos dosis más altas porque son obesas y para conseguir contracciones necesitamos más y acaban en más probabilidad en una rotura uterina. Por lo tanto, la personalización en estas pacientes es cuanto menos más importante que nunca, ¿no? Pero más riesgo de que acaben en cesárea. ¿Por qué? Pues lo mismo. Se confía menos en ellas y en su cuerpo. Miedos. Es decir, me cuesta registrar las contracciones de esta mujer. No estoy viendo qué está pasando. Estamos subiendo la oxitocina como locos porque no conseguimos causarle contracciones. Pues yo acabo con miedo y digo, vale, pues para la oxitocina, no está pariendo, hacemos una cesárea. Y no le doy una oportunidad real. Es decir, que puedo modificar esa probabilidad de éxito si el factor de riesgo modifica mi visión del parto, teniendo en cuenta que soy la profesional que está tomando las decisiones. Sí. Estoy hablando de mí en primera persona para que la gente entienda de dónde se pone el obstetra, no que yo lo haga. Pero ese es el punto de inflexión de la tasa de éxito, ¿no? Y yo creo que nos queda mucho por trabajar más allá de a las mujeres, que esta información pues es importante que la conozcan, ¿no? Pero a los profesionales mucho. Y de hecho, esto solo hace que aumentar que los partos vaginales después de cesárea, o sea, cada vez están buscando recursos de parto extrahospitalario, cuando en realidad son pacientes que si hiciéramos las cosas bien, deberían parir en un contexto hospitalario, bien acompañadas y bien registrados, ¿no? Esos monitores, evitando ese factor de riesgo, ese bajo factor de riesgo, pero que al final existe. Las mujeres tendrían que poder sentirse bien acompañadas en la toma de decisiones. Uh-huh. Estamos empezando a ver 2 partos vaginales después de cesáreas en domicilio. ¿Por qué? Porque no les dan una oportunidad real en el hospital. Es lo que dices tú del intento. Sí, puedes intentarlo. Si te pones de parto sola, si nosotros no haciendo nada, tú pares. Ya, pero no se lo digas como si fuera un utópico. No, claro, es que tú no sales cada mañana y conduces y no, intentaré llegar al trabajo, ¿no? Porque igual tengo un accidente de tráfico. A ver, nos puede pasar algo siempre, ¿no? Y hasta en un parto normal, pues eso, ¿no? También, claro que sabemos y es importante que las mujeres entiendan que tú planeas un tipo de parto y entender, oye, que a veces pueden haber otros factores y puedo tener una buena experiencia. Pueden pasar cosas. Pero tú no vas pensando, voy a intentar acabar la maratón, ¿no? No, oye, si te presentas, por ello, ¿no? Sí, porque sí, yo creo que es súper importante. Yo, mira, había un post muy chulo de Better Birth UK, no sé si la conoces, es una matrona, me encanta eso, es una tía súper potente. Sí, ¿quién es? Y decía en plan, ¿sabes que es más probable que te mueras por un rayo? O sea, porque te caiga un rayo encima en una tormenta que tengas una rotura uterina. Es surrealista, ¿eh? Porque tú, o sea, lo de tener accidentes es obvio, todo el mundo sabe que es mucho más probable tener un accidente de coche que te mueras por una rotura uterina, ¿no? O que se muera tu bebé por una rotura uterina. Ya. Pero, sí. Pero que te caiga un rayo encima, loco, ¿eh? O sea, el riesgo de que te caiga un rayo encima, pues es eso, es 0,3%, ¿sabes?
Y dices, imagínate. Claro, es que aparte es eso, ¿no? Que ahora, por ejemplo, en este episodio que estamos hablando mucho de riesgos, ahora hablaremos más de cómo conseguirlo, pero que es importante entenderlos para tener los riesgos reales y no que te digan, ¡buh! Es que es súper arriesgado. Exacto. Claro, te dicen eso, ¡buf! Es que tu bebé, ¿no? Y te quedas ahí con el mensaje, pero no, oye, no, dime el riesgo real para que yo pueda tomar una porque decisión, al final ¿no? no es tirar una moneda al aire, ¿me explico? No. O sea, es algo muy raro, es algo raro que pase. Es raro, exacto. Entonces yo creo que es importante ponerlo en contexto, ¿no? Porque entonces te das cuenta de que, oye, que el riesgo es pequeño, ¿no? Que ponemos en contexto, miramos lo que has dicho tú, ¿no? El riesgo simplemente de tener un parto. Oye, pues entendemos que parir es vida, ¿no? Si estamos dando vida, pues a veces la vida viene pues con otra, ¿no? No tiene el plan que teníamos nosotras, pero no podemos controlarlo todo, ¿no? Yo creo que eso también es súper importante entenderlo. En esta vida no podemos controlarlo todo, hay cosas que se nos escapan de las manos y en el parto también, ¿no? Y una vez entendemos esto, porque creo que la medicina, lo que contabas al principio, ¿no? El miedo de que pase algo y entonces no estás mirando los otros riesgos, que son más a largo plazo. Los efectos de actuar en contra de ese riesgo. Sí, y que van a tener un efecto en el día a día igual de esa mujer, ¿no? O en su futuro. Entonces, Laia, hemos hablado un poquito, pero de lo que no hacer. Pero entonces, según tu experiencia y según evidencia, ¿qué factores van a ayudar a que esta mujer consiga su parto vaginal después de cesárea? Confiar, es decir, creer en ello, ¿no? De hecho, ya las guías nos dicen, hay que hacer una prueba de parto vaginal de cesárea en todas las pacientes, una vez descartados las contraindicaciones reales, que al final solo sería, ya lo hemos dicho, una rotura previa, otras contraindicaciones del parto vaginal, es decir, si tengo una placenta previa no voy a poder parir, por mucho que me gustara, y tener 3 o más cesáreas, porque no tenemos evidencia suficiente. El resto de mujeres se les ha de ofrecer a todas y tenemos que confiar que la tasa de éxito es del 75% y que por lo tanto es prácticamente la misma que la tasa de éxito de cualquier mujer que va andando por la calle y no tiene una cicatriz. Por lo tanto, confiar, informar bien a las pacientes, porque si ellas confían en ese éxito, la probabilidad está ganada. Y entonces, una vez eso, cositas que hemos de tener en consideración. El uso de la peridural, a priori, siempre y cuando sea un parto activo, que se ha iniciado correctamente y tengamos dinámica uterina regular, no ha visto disminuida la tasa de éxito. Ojo, enmascara síntomas. Y por lo tanto, tenemos más riesgo de comernos con patatas la rotura uterina o actuar más tarde en la rotura uterina. Y eso es algo que hemos de saber. Si nos ponemos una peridural y el síntoma príncipe de una rotura es el dolor, como la peridural nos está escondiendo el dolor, puede ser que tardemos más en actuar. Y por eso a los médicos nos ha dado más miedo las roturas en pacientes ingresadas en un hospital, porque ponemos medicación, oxitocina, tal, y como tenemos la peri, no vemos el síntoma princeps. Por lo tanto, el parto fisiológico, natural, sin peridural, es de base el ideal para una paciente con una cicatriz. Sí. ¿Por qué? 1, no estaremos aumentando la probabilidad de rotura porque no estaremos usando medicaciones. Y 2, el no uso de peridural nos va a dar lugar a la aparición de la sintomatología de forma muy precoz. Tan precoz que se permite incluso, o sea, que podremos hacer el traslado tranquilamente al hospital si creemos, si sospechamos que ha habido una rotura. Porque la gran mayoría de roturas, como ya he dicho, el 60%, no van a requerir salir cagando leches. Expulsivo prolongado. Hay que intentar evitar estar muchísimas horas con una dilatación completa y sin una cabeza que esté bajando. ¿Por qué? Porque al final tendremos la cabeza justo apoyada en el segmento uterino, que es donde está la cicatriz previa. Entonces, si eso tarda más de 3 horas en sobrepasar la cabeza a ese punto, el riesgo de rotura va a ser mayor. Por lo tanto, ha de ser un parto fluido y relativamente rápido. Bueno, ¿vale? Que en ese punto no se encalle. Sí, pero me gusta 3 horas, ¿no? Que a veces el expulsivo que es tiempo. O sea, que a veces se acelera en 1 hora. Uy, 1 hora, ¿no? Venga, vamos. No. Son 3 horas. 3 horas, ¿vale? Y poco más. Es decir, favorece el parto fisiológico. Al final, como en cualquier... O sea, siempre que queremos intentar mejorar la tasa de éxito, la respuesta siempre es la misma. Claro. Sea cual sea el contexto de la paciente. Sí, claro, entonces... Es tocar poco
y favorecer mucho el parto fisiológico. Sí, que al final también, ¿no? El movimiento, ¿no? El cambio de posición, movimiento, estar tranquila, o sea, todo lo que, como dices tú, vaya a favorecer el parto fisiológico que en cualquier mujer, ¿no? Pero en este caso, pues... La calma y la confianza, sobre todo, porque el problema de estos partos es lo que dices tú, que empiezan desde el miedo. Empiezan desde el miedo. Y es culpa de todos, ¿eh? Es culpa de los profesionales de cómo informamos, de la sociedad. Es decir, ¿no? Empiezan desde el miedo a eso, a la rotura y a la muerte perinatal. Claro, enfrentarte a un parto desde ese lugar, de base la tasa de éxito es baja. Sí, es... Nos guste o no nos guste. Súper importante. Entonces, sobre todo, mucha información y mucha tranquilidad. Sí es. ¿Y qué pasa con el parto en casa después de cesárea, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia y desde tu experiencia? Bueno, al final ¿Qué has visto? Dice lo que hemos estado diciendo, que el riesgo de rotura es entre un 0,3 y un 0,7%, es el más bajo de todos, de riesgo de rotura, mucho más bajo que en el parto hospitalizado y medicalizado, que está alrededor del 1,1, 1,4, ¿vale? Prácticamente ya lo multiplicamos por 2 o por 3 el riesgo de rotura si medicalizamos ese parto. Pero está ahí, es un riesgo que existe, se tiene que conocer. 5 sobre 1000, 7 sobre 1000, depende de las series. Y de esos, pues bueno, el riesgo de mortalidad es 1/1000, pero igual prácticamente que en el parto hospitalizado. Por lo tanto, esos son los datos. Y la toma de decisiones dependerá de la paciente y su mochila, no de nosotros. Así es. Y bueno, que también sabemos, ¿no?, que el parto en casa favorece el parto fisiológico al final. Y como hemos dicho, que al final todo lo que vaya a ayudar a un parto fisiológico en general, pues va a ayudar a que incremente la tasa de éxito, ¿no?, de este Por parto. eso lo digo. La realidad es que ahora mismo, hospitalizando, estamos aumentando el riesgo porque estamos tratando mal a esas pacientes desde el punto de vista de riesgo. Les estamos aumentando los riesgos, poniendo más medicación de la que toca, no dejándolas fluir en el parto fisiológico, no acompañando correctamente esos partos. Y entonces entiendo la necesidad de las pacientes de buscar otro contexto y por eso lo acompaño. Pero ojalá no tuviéramos que hacer eso. O sea, yo estoy en el punto de que estamos luchando porque las pacientes no sientan que alejándose del hospital están mejor cuidadas. Las pacientes de riesgo, porque al final, pues un parto vaginal después de cesárea es un parto de mayor riesgo que el fisiológico puro de bajo riesgo, ¿no? Pero la realidad es que donde estamos a día de hoy es esto. Sí, y bueno, que al final, un riesgo que es bajo y al final también un parto en casa, la gente no solo busca salir del hospital, ¿no? Que algunas personas sí, es simplemente no estar allí. A veces también buscas otra experiencia, ¿no? Con un equipo de comadronas que te acompaña más de cerca, que tienen también mucha experiencia en emergencias obstétricas y que sabrán decir, uy, esto no lo vemos claro, hay que derivar o hay que transferir al hospital, ¿no? Porque igual, pues eso, un expulsivo un poco largo. 100%. Y por eso lo acompaño. Porque me parece absolutamente asumible y porque al final la decisión siempre es de la madre y nunca juzgaré esa decisión, nunca de la vida. Pero me gustaría que pudieran encontrar eso en otros contextos. Sí. Creo que son riesgos absolutamente tan bajos que sesgamos a la población cuando decimos, ¿no? Cuando hablamos así como de qué loca que paren en casa porque no con una cesárea previa. Pues no. Conoce sus riesgos, los ha evaluado y esa es su toma de decisiones. También es verdad que yo hago una evaluación muy estricta de esas pacientes. Yo estas pacientes suelo conocerlas desde antes del embarazo. He visto su cicatriz en reposo. He descartado que tengan déficits de la cicatriz, que no hay un ismocele. Hemos hecho una preparación a nivel de endometrio y de placentación para intentar evitar que haya cretismo, es decir, la preparación que hemos hecho después de una cesárea no tiene que ver con la población general, es decir, las cuidamos un montón para que su probabilidad de éxito y su riesgo sean el menor posible, ¿no? Que esto yo también creo que a veces nos olvidamos. Cuando una paciente, ¿no?, acaba en una cesárea en su primer parto o en su segundo, da igual, su primera cesárea, muchas veces nadie le hace una visita posterior y le dice, ok, ahora tenemos aquí una cicatriz, ¿qué vamos a hacer con esto? Queremos que cicatrice en la medida de lo posible, de lo mejor posible. Entonces, buena
suplementación, para cicatrizar bien, tratamiento con fisios de suelo pélvico para que no se generen adherencias, que esta cicatrice bien y avisarla, ¿no? Es mejor que hagamos un periodo intergenésico largo, entre 12 y 18 meses, mejor 18 que 12, tal, no sé qué, que cicatrice todo. Bueno, al final vale, has pasado por una cirugía mayor. Esto podrá tener un impacto en tu próxima gestación. Vamos a hablar de ello desde ya. O sea, ¿para qué nos vamos a esperar a que tengas ya el positivo en la mano? Sí, sí. Es decir, y entonces yo creo que cuando haces esa linealidad, pues el éxito de todo mejora un montón. Sí, pero ¿cuántas mujeres, no? Lo que has dicho será como, que va a mí esto? Ni me lo hablaron, ¿no? Ni me lo comentaron, ni nada, porque no es tu rol como obstetra y también aquí no estamos, ¿no? No es, el sistema no te da el tiempo, a veces no, o sea que exacto. no estamos hablando de personas específicas, es simplemente, bueno, todo en conjunto, ¿no? Que no hay esta visión holística de la salud de las mujeres, básicamente, y se mira pues al súper cortoplacismo, ¿no? No hemos hablado un poco del parto en casa como opción para muchas mujeres. Para mí, una cosa que creo que puede afectar también esta decisión, ¿no? Es el trato que tienes en el hospital. Y una de las cosas que se hace en el hospital seguramente ya es monitorización continua. Que quieras que no, aunque por un lado, ¿no? Bueno, te puede dar esa seguridad y tal, por otra, también te da los falsos positivos, ¿no? Te impide más el movimiento, y eso es algo que en un parto en casa pues haría más la intermitente, ¿no? Con un Doppler, que tú vas viendo también la mamá cómo reacciona, vas viendo el bebé pues cada 15 minutos o así. ¿Cuál es tu opinión al respecto con la monitorización continua? Es difícil de valorar, pero la realidad es que en los partos de riesgo sí que ha demostrado, solo en los de riesgo, y entre ellos este. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas guía iniciales de la rotura es la bradicardia fetal, y que puede empezar en un momento aleatorio, no relacionado con la contracción. Por lo tanto, en este caso, la evidencia sí que se vuelca a favor de la monitorización continua, no hay ninguna duda. Monitorización continua no quiere o no significa sí o sí que tenga que ser ni con cables, ni que la mamá tenga que estar pendiente de la monitorización, se puede quitar el volumen y que ni siquiera la vea y que solo esté fuera para nosotros en una pantalla. En el día a día en hospitalario, la verdad es que se puede ofrecer poco lo que nos gustaría que se pudiera ofrecer. Esta es la realidad, ¿no? Más monitorización sin cable, es decir, ¿no? Que tengamos con Bluetooth. Esto es que es una tecnología que es súper frecuente y que está en todas partes. Y parece mentira que yo pueda tener unos cascos en mi casa Bluetooth y que luego en un paritorio no podamos tener una monitorización con Bluetooth para que la mujer se ponga a correr por el paritorio. Es surrealista, pero esta es la realidad. Entonces, necesitamos más tecnología en los paritorios, te diría yo. Y más que se pueda hacer y punto, que te puedas movilizar, que puedas estar bien. Es decir, a día de hoy no tiene sentido que la monitorización continua suponga que una paciente esté estirada en una cama. Eso es lo que no puede ser, eso es lo que explota la cabeza. No, porque sabemos que eso no va a ayudarte, básicamente. Exacto. Pero en una cirugía previa, la realidad es que nos hará actuar en la rotura mucho más rápido. Este es el resumen, ¿vale? Que tú puedes asumir que como el riesgo de rotura es bajo, pues tú no te quieres monitorizar. Sí, perfecto. Exacto. No, cada una al final es tener la información y decidir. Piensa que al principio cuando inducíamos, monitorizábamos de forma continua desde el primer fármaco que poníamos, Esto era lo que se hacía hace 15, 20 años. ¿no? Evidentemente que entonces incrementa el riesgo de coger epidural y todo. Pero esto ya con los años nos hemos desprendido de eso. Es decir, y hemos dicho, vale, le ponemos un fármaco, monitorizamos un rato para ver que el bebé no responde mal al fármaco. Y se lo quitamos la monitorización y a la planta. Pero este paso costó un montón. ¿Por qué? Porque era como, hola, ¿y si hace la bradicardia sostenida mientras está en la planta? Y si no sé qué... Pues sí, ha pasado. Si es que a mí me ha bajado gente que le he puesto la monitorización y he dicho, cagando leches, hacer una cesárea, que no sé desde cuándo está así de mal este bebé. Pero, para un caso de 1000 que pasa eso, no puedo monitorizar a 1000 personas. Pues con el parto vaginal después de cesárea, poco a poco, y cuando hagamos las cosas mejor, y medicalicemos menos, y pongamos menos oxitocina, y hagamos menos inducciones, poco a poco lo que pasará será esto, que ganaremos la confianza de, bueno, a la gran mayoría no le pasa nada, podemos monitorizar de forma intermitente.
Claro. Pero no estamos ahí a día de hoy. No, pero tiene todo el sentido por el riesgo tan bajo que tiene. Y Laia, ya para acabar, que bueno, podríamos continuar porque realmente es un tema súper interesante, pero desde tu experiencia también, ¿no? ¿Por qué es tan importante un parto vaginal después de cesárea para muchas mujeres, ¿no? Porque yo lo veo mujeres que, por ejemplo, hacen mi curso de hipnoparto que han tenido una mala experiencia, su parto terminó en cesárea por diferentes motivos y, buah, este parto lo desean, ¿no? Realmente lo desean desde el corazón. Yo creo que hay una parte como muy primaria y salvaje, que es el hecho de que las mujeres estamos diseñadas para gestar y parir, ¿no? Y haber pasado por una gestación y no haber podido parir deja una herida de un gap, ¿no? Un vacío, sí. Sí, de no soy capaz, ¿no? O sea, y al final esa sensación, quitártela de encima es difícil hasta que tienes un parto vaginal. Es decir, es que no hay otra forma de curar eso, ¿no? Y eso sumado al hecho de que muchas veces, y esto es algo que yo creo que no podemos negar los obstetras y creo que vale la pena que lo digamos en voz alta porque no pasa nada, es que muchas cesáreas son innecesarias, ¿no? Entonces las mujeres a la que examinan su parto, ven cómo se llevó su parto, qué ocurrió, muchas de ellas acaban con la sensación de que quizá esa cesárea hubiera sido evitable. Y entonces se genera aún más esa sensación como en plan de decir, jo, pues si eso fue evitable, yo no quiero que vuelva a ocurrir, claro. que pase sí o sí, y no esté en mi mano que no sea así. Y Sí, ahí sí. está el punto de inflexión, ¿no? Yo creo que los dos grandes perfiles de mujeres que quieren sí o sí, ¿no? Y tienen de esto dentro es, por un lado, la gente que tenía muchas ganas de parir ya en el primero, porque hay gente que ni fu ni fa, cuando se presenta el primer embarazo y no tiene estas sensaciones, pero la gente que tenía muchas ganas de parir en el primero y no pudo, y la gente que le ha quedado una sensación de estrés postraumático de su primer parto y no quiere vivenciar lo mismo. Claro, porque no acabas de entender por qué, ¿no? Y después igual más adelante entiendes que igual no fue justificado. Sí, y es que no pensamos, ¿no? Que a veces somos, en el primer aspecto, que somos mamíferas, que esta necesidad, ¿no? O estas ganas están allí, ¿no? Y a veces las puedes tener antes, como has dicho, o a veces igual una vez ya has parido te das cuenta de que tú lo que querías era otra cosa, de que hay ¿no? algo que chirría, ¿no? Sí. Y sí, se puede sanar, ¿no? Hay mujeres que, pues, yendo al psicólogo, entendiendo bien tu experiencia, cómo fue, contándola, se puede sanar un poco, ¿no? Pero muchas mujeres, sanarla realmente es cuando consiguen un parto vaginal y entonces pueden cerrar. O una cesárea respetada, ¿no? Porque al final Sí. es verdad que habrá un perfil de paciente o un grupo de pacientes donde no podremos tomar esa decisión, ¿no? Entonces, una de 4 volverá a ser una cesárea de recurso sin electiva o electiva. Entonces, se puede curar también un estrés postraumático de una primera cesárea consiguiendo una cesárea respetada, bien acompañada, con un plan de parto, Sí. un plan de cesárea en este caso, diseñado específicamente por la pareja y donde se respete mucho las cosas que en la cesárea previa fueron ignoradas, ¿no? Como el piel con piel, el que esté la pareja dentro, porque generalmente pues en una primera hay unas heridas que eran evitables, seguramente, la gran mayoría, ¿vale? Y esta vez quiero que se respeten esas cosas porque formará parte de mi camino a la curación después de ese primer parto, ¿no? Traumático. Sí, y yo lo he visto y creo que es súper importante, ¿no? Que la mujer al final te sientas que tú también estás decidiendo, se te respeta y, bueno, y que esa experiencia se está cuidando, ¿no? Que nace tu hijo, oye, que no estás operándote de un riñón, ¿sabes? Qué importante. Bueno, Laia, para terminar, como el otro episodio, simplemente, aunque has dado muchos consejos, hemos dado muchas cosas, pero así como para terminar. Pues para mí, de resumen, es que hay que intentar un parto vaginal después de cesárea en todas las mujeres que no tengan una contraindicación específica y que debéis, desde el inicio del embarazo, tener como una visita de valoración de la vía del parto donde se expongan riesgos y beneficios de las dos vías
y que si el deseo es el intento de un parto vaginal, tenéis que rodearos de un equipo que confíe en vosotras, en vuestro cuerpo y en vuestra capacidad de parir. Boom. Bueno, Laia, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Creo que será un episodio muy bueno, ¿no? Para todas estas mujeres y profesionales. Espero que también nos escuchen y que vayan cambiando las cosas para que este ratio de éxito de mujeres que han tenido una cesárea previa pues incremente, ¿no? En hospitales también. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todas una semana más por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Que tengáis muy buen día. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.